Y por eso está con nosotros José María Rodríguez, profesor de Ciencia Económica especialista en estos temas, para tratar de que nos cuente a ver cómo va a impactar esto en Córdoba, porque Córdoba ya sabemos que no es que tuvo la tarifa congelada, sino que ha venido teniendo incrementos. Bueno, ¿qué impacto va a tener esto? José María, ¿cómo le va? Bienvenido a Posta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, ¿cómo impacta esto en Córdoba? Bueno, en Córdoba y en general en la mayoría de las provincias, los que van a sufrir mayor aumento son, como bien mencionabas en la introducción, los usuarios N1, que son los usuarios de mayor nivel de ingreso, y o los que no se han inscrito en el registro O sea, los que de subsidio renunciaron de al la. subsidio para poder comprar dólares, por ejemplo. Exactamente, son los que se autoexcluyeron o que directamente no se inscribieron por X O cuestiones, que consideran que por falta. pueden pagarlo y le hacen un beneficio al país en decir, no, a mí, No te lo crees ni vos, ¿no? yo, No te lo estarías creyendo ni vos a eso. descuéntenme toda la tarifa que yo lo puedo pagar, le vamos a hacer un bien, Bien. a la patria para que no gaste tanto en subsidios. Rodríguez, le hago una consulta, porque hoy estuvimos hablando con algunas autoridades de PEC, nos decían lo siguiente. Este incremento que estamos viendo ahora va a impactar en la tarifa de PEC, por ejemplo. Si uno está pagando hoy unos 5.000, 6.000 pesos de energía mensual, va a pagar en julio recién, porque entre que se termine de facturar, va a pagar en julio aproximadamente unos 9.000 pesos y después le va a quedar el aumento que está hoy retenido, ya aprobado por el ERCE, pero retenido, que más o menos es un 40% del costo de distribución de EPEC, que eso va a terminar impactando en la factura un 20% más, 25% más. ¿Son números más o menos correctos eso? Sí, 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 son correctos. Es decir, lo que estábamos, tanto lo que ustedes mencionaron en la introducción como lo que mencionaba recién, es el componente de energía pura. Después está el otro componente que es el valor agregado de distribución, que eso corresponde a una decisión de la provincia y que lo ejecuta también la EPEC. Y después el otro componente, el tercer componente de las tarifas son los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero el aumento de la resolución que acaba de emitir la Nación es el aumento que ustedes mencionaban, y que en realidad para los N1 pasa de un promedio, el componente de energía, de 9 pesos con 36 el kilowatt hora a 21,2 pesos por kilowatt hora. El aumento es 126% para ese segmento. Que en la factura final, sí, efectivamente, como muy bien vos mencionabas, aparentemente impacta alrededor del 60%, depende de la estructura de consumo de cada usuario. Y a eso le hace falta lo que vos también mencionabas, que es el aumento por el valor agregado de distribución, es decir, del componente puro de la EPEC. Eso seguramente va a impactar a todos los usuarios. Probablemente no hagan segmentación. La segmentación viene por el lado de la energía pura. A los que no se les mueve la tarifa en el componente puro de energía es a los N2, son los de menores ingresos. Un 14% aproximadamente, ¿no? Era el 14% fue el aumento que tuvo desde un poquito más de un año atrás. Claro. Es decir, que prácticamente con una inflación de más del 100%, prácticamente no. Exactamente, la tarifa se fue licuando. Lo mismo que los usuarios N3, la gran mayoría, como también ustedes mencionaron, de los usuarios, que en realidad en Córdoba es aproximadamente el 20% de los usuarios, va a tener el impacto ese que si se sobrepasan los 400 kilowatt hora en el mes, van a pagar la tarifa plena, es decir, pagarían 3.75 por los bloques hasta los 400 kilovatios, sí, por mes. Y de ahí van a pagar 21 con 20, es decir, un salto significativo para el excedente.
a todos los usuarios N1, N2 y N3 hay que agregarle las variaciones por el componente de agregado de distribución, es decir, los costos propios del EPEC. Rodríguez, me parece una cifra que hoy la estamos viendo importante, una suba considerable, porque podamos llegar de pagar 5.000, 6.000 pesos hoy a pagar 10.000, 12.000 pesos de acá a agosto, septiembre, y encima todavía no empezamos a usar los aire acondicionados, así que pero la calefacción eléctrica es muy importante en muchos. Calefacción eléctrica, pero digamos en enero podemos ya estar triplicando la tarifa. Ahora, eso va a ir acompañado con los aumentos salariales, porque se estima que se va a dar en algún momento un aumento salarial. ¿Cuánto le ayuda al... ¿Puedo preguntarle eso a usted? ¿Cuánto le ayuda al país estos retoques? ¿Cuánto baja el déficit? ¿Cuánto baja el déficit? ¿O es más un gesto del ministro de Economía a alguna exigencia del Fondo Monetario? Sí, esto, digamos, tiene dos componentes. Está circunscrito a la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, es un gesto para la negociación con el Fondo Monetario Internacional para fijar las nuevas metas. Y dentro de esas metas está la reducción del déficit fiscal, y un componente central de la reducción del déficit fiscal es el componente de energía, donde también fue, además de la cuestión de la energía eléctrica, también fue emitida una resolución con respecto al gas, que todavía la emitió ayer el Poder Ejecutivo, y que también es otro elemento que va a implicar un impacto tarifario, pero efectivamente se inscribe dentro de esta negociación que está teniendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y en la renegociación de metas ¿Se puede para el país. ¿Se puede calcular cuánto es la reducción del déficit, el impacto de reducción del déficit, o es muy apresurado? No, ni siquiera el gobierno lo tiene. ¿Por qué? Porque es tan difícil de determinar la estructura de usuarios separados en N1, N2 y N3, porque una cosa es Córdoba, otra cosa muy distinta es Buenos Aires, donde está la gran masa de usuarios, y no hay una estimación concreta del déficit, de la reducción del déficit fiscal, pero lo cierto es que va en la dirección correcta. José María, perdón, la última de mi parte, por lo menos de este tema, sé que Juan le quiere preguntar otras cosas. ¿Se puede saber cuál es el verdadero costo de la energía? O sea, yo que tenga prendida, porque si hubo algo en estos tiempos fue distorsión y pérdida de noción de cuánto es realmente lo que sale un servicio, que en todo lado del mundo es caro. La energía no es barata. Si uno va a Chile, Uruguay, a Europa, la energía tiene se cuida bastante. Se cuida bastante, inclusive por eso se hacen construcciones que cuidan la energía, cuidan lo térmico, etcétera. Digo, ¿podemos tener una noción de cuánto es lo que realmente saldría esa factura le doy mi caso, yo en la última factura de PEC tuve un consumo de unos 300 kilovatios mes, más o menos, unos 700 y pico bimestral, y pagué 8.000 pesos. Si yo no tuviera ningún subsidio de nada y la tarifa estuviera 100% sincerada, ¿cuánto tendría que pagar? Bueno, el costo que seguramente estás pagando y que la mayoría pagamos en la tarifa es 3.75, es decir, el kilowatt hora, y eso representa un 20% del verdadero costo, que es 21, es decir, estamos pagando 3. Esto del N1 lo que hace es blanquea que el costo hoy es 21 pesos. Efectivamente, lleva al costo pleno de generar un megawatt hora. Y ahí no hay subsidios, no hay nada. No hay ningún tipo de subsidio en la energía. Después está la otra discusión de las distribuidoras, que también tienen otro tipo de subsidios, sobre todo en Buenos Aires, pero el verdadero costo es 21,2 el kilowatt hora. Por lo tanto, consumiendo eso representa aproximadamente un 200% de aumento, y bueno, consumiendo
300 kilowatts, el impacto sería aproximadamente duplicar la tarifa, porque la energía participa aproximadamente en la mitad del componente total de la boleta final de un usuario. Bueno, un funcionario que no funcionaba, según Cristina, es Culfas, que escribió un libro que le quiero mostrar ahora en pantalla, que lo ha sacado, lo ha publicado estos días. Y hay una frase en una de las páginas, creo que la 140 y pico, Matías Culfas, un peronismo para el siglo XXI, acá con un código QR que simula la cara de Perón, dice: uno de los desafíos, según lo que se había planteado en el gobierno, era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rigen en nuestro país desde hace 2 décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, antifederal y prorrico, y que debería avergonzar a cualquier militante o funcionario peronista. ¿Es así el sistema de nuestro país? ¿Es totalmente beneficioso para solamente una parte del territorio y condiciona al resto de la Argentina? Sí, las diferencias tarifarias entre provincias son muy significativas. Sigue todavía esta discriminación en contra del interior, donde se paga tarifas de energía eléctrica. En gas está más equilibrado, pero en energía eléctrica las tarifas del interior, sobre todo las de Córdoba, están muy por encima del resto, fundamentalmente por el valor agregado de distribución, no en el componente de energía que estábamos discutiendo recién, sino en el valor agregado de distribución, particularmente porque Edenor y Edesur reciben ayudas del gobierno, de hecho están intervenidas por... ¿Un nuevo Edesur, gobierno Edesur podría acomodar esto? ¿Tendría el capital político para acomodarlo o perdería otra elección, como lo acusaron a Macri de perder una elección por tocar el tema tarifario, entre otras cosas? Bueno, esto obviamente la discusión de las tarifas energéticas en el país viene de larga data y está en el centro de la discusión federal y política. Aumentar las tarifas tiene enormes costos políticos, no es que los gobiernos no lo saben. Culfas dice algo que todo el gobierno sabe y que todo analista conoce muy bien. Los subsidios energéticos son, primero, antifederal, porque van fundamentalmente a Buenos Aires, gran parte. Son ineficientes porque no generan los incentivos a invertir en el sector, fundamentalmente en lo que es generación y exploración y explotación de gas, y donde acá ya se incorporaron algunos elementos subsidios estatales, y además son tremendamente inequitativos, porque si ponemos subsidios para todos, es decir, va para ricos y para pobres por igual, y eso va en contra de la equidad distributiva, por más que esté la tarifa social. Rodríguez, muy claro, no lo conocíamos. Es difícil encontrar a alguien que tenga la claridad, sobre todo para explicar lo de Córdoba. Porque uno cuando ve esto, como periodista nos pasa, y le cuento, fue una consulta periodista, ¿quién nos puede explicar esto? Y ahí apareció el nombre de Rodríguez, así que le agradecemos profundamente su docencia en estos minutos. No, por favor, un gusto y gracias a ustedes. A cuidar la luz, ¿no, Rodríguez? A partir de ahora... A cuidar mayor eficiencia energética, como dice la resolución. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Vos sabés que te cierro, eso de la energía barata es increíble. Si uno va a los edificios que se construyeron en los últimos 10, 12 años en Córdoba, no hay uno que haya tenido en cuenta la cuestión energética. Se paga tan poco por la electricidad, que bueno, no importaba. Entonces vas a ver vidriados que no te contienen ni medio día, tanto el calor como el frío. Y bueno, y eso hace a gastar más energía, pero es producto, vuelvo a decir, de tantos años de pagar la energía muy barata. Bueno, y en Buenos Aires... barrios, casas que tienen todo eléctrico, hasta claro, la cocina eléctrica y eso... Y en Buenos Aires es tremendo. En Buenos Aires aún hoy sigue siendo regalada la energía. Regalada. Sí, porque hoy también cuando hablaban me decían, pero lo dicen los porteños, sí, de mala manera, decían, no pagan nada de energía, consumen, dejan los aires prendidos todo el día, total, pero ahora le van a meter un sacudón.
No, van a terminar pagando, en el peor de los casos, lo que pagamos nosotros hoy. Sí, que ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ni siquiera. Está bien, pero en porcentaje es muchísimo. Sí, pero no le termina impactando.